Mi nombre es Julie, y la vida me dio un golpe bajo cuando tenía solo 9 años. Papá había estado enfermo por un tiempo, pero no entendí realmente lo que estaba sucediendo hasta que se fue para siempre. Un día estaba allí, y al día siguiente, solo había un espacio vacío en la mesa de la cena. Mamá no tardó en llenar ese espacio. En unos pocos meses, trajo a Frank a casa. Supongo que la soledad golpea rápido y fuerte. Frank se mudó como si fuera el dueño del lugar, y estaba claro que no le agradaba tenerme cerca. Julie, este es Frank. Frank, esta es mi hija, Julie, nos presentó mamá el día que él se mudó. Su mirada era fría, como si preferiría estar en cualquier otro lugar menos aquí, mirándome. Hola, logré decir, un poco tímida pero tratando de ser educada. Frank solo asintió, ni siquiera sonrió. Se volvió hacia mamá. Sarah, ¿podemos hablar sobre los arreglos de vivienda? Recuerdo sentir un escalofrío mientras se alejaban, su mano en el hombro de ella. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a sentirme como una extraña. Frank tenía reglas para todo y siempre me estaba vigilando. No dejes tus cosas en la sala. Come más rápido. Estás haciendo demasiado ruido. Era implacable. Mamá no hacía nada, solo asentía con lo que decía Frank, sus ojos vacíos o tal vez solo cansados. Una noche, las cosas explotaron en la cena. Accidentalmente derramé un vaso de agua y se derramó hacia Frank. Niña torpe. ¿No puedes hacer nada bien? Frank gritó, levantándose de un salto mientras el agua salpicaba sus pantalones. Lo siento, Frank, fue solo un accidente, balbuceé, sintiendo que mi cara se calentaba. Lo siento, no limpia los desastres, Julie. Ten más cuidado, me regañó, su voz más alta de lo necesario. Mamá solo se sentó allí, secándose la boca con una servilleta, en silencio. La miré, esperando que dijera algo, cualquier cosa en mi defensa, pero no dijo nada. Después de la cena, los escuché discutiendo en su habitación. La voz de Frank era fuerte y áspera. Sarah, esa niña tuya necesita mejorar. No voy a vivir en el caos solo porque tú estás acostumbrada a ello. La respuesta de mamá fue suave, pero capté partes de ella. Frank, por favor, ella solo es una niña. Todavía se está adaptando. ¿Adaptando? Han pasado meses. Te lo digo, si las cosas no cambian. No escuché el resto, pero no lo necesitaba. El mensaje era claro, Frank quería que yo estuviera fuera del camino, y mamá no estaba luchando mucho contra la idea. Los siguientes meses fueron igual de difíciles. Las quejas de Frank eran una banda sonora diaria, y el silencio de mamá se hacía más pesado. Caminaba sobre cáscaras de huevo, tratando de no hacer ruido, desaparecer si pudiera. Pero no puedes desaparecer en tu propia casa, ¿verdad? Incluso una niña de 9 años sabe eso. La vida en casa se complicó más cuando mamá nos dijo que estaba esperando un bebé. Frank ya tenía las manos llenas solo tolerándome, y la noticia no le hizo precisamente saltar de alegría. Estuvo en silencio por un largo minuto antes de hablar, y cuando lo hizo, sus palabras fueron cortas y frías. Bueno, eso es genial, Sarah. Justo lo que necesitábamos, dijo, su tono goteando algo que sonaba mucho a sarcasmo. Mamá solo sonrió, un poco demasiado débilmente. Es una bendición, Frank. Verás, un nuevo comienzo para nosotros. Recuerdo sentir una mezcla de emoción y temor. Tener un hermano o hermana parecía un sueño, alguien nuevo con quien conectarme. Pero con los cambios de humor de Frank, no estaba tan segura. Los meses volaron, y finalmente llegó el bebé. Fue una niña, y la llamaron Ana. Estaba emocionada. Era diminuta, y cuando la vi por primera vez envuelta en su manta rosa, mi corazón se derritió. Pensé que tener a Ana alrededor podría mejorar las cosas, incluso hacer que Frank se suavizara un poco. Sostener a Ana se sentía mágico, era tan pequeña, sus diminutos dedos agarrando el vacío.
Hola, Anna. Soy tu hermana mayor, Julie. Voy a cuidarte bien, susurré, prometiéndome en silencio estar allí para ella sin importar qué. Pero la magia no duró. Llevar a Anna a casa cambió la dinámica nuevamente. Frank estaba más quisquilloso que nunca, especialmente con el dinero. Una noche, aproximadamente una semana después de que Anna llegó a casa, lo escuché hablando con mamá en la cocina. Su voz era áspera, más fuerte de lo necesario. Más gastos, Sarah. Pañales, fórmula, Dios sabe qué más. ¿Y qué hay de Julie? Ni siquiera es mía, y también estoy pagando por ella. La voz de mamá era un murmullo tranquilo. Frank, por favor, solo es una niña. Podemos arreglárnoslas. Las cosas se calmarán. No se trata solo de arreglárnoslas, Sarah. Se trata de prioridades. Necesitamos pensar en nuestra familia ahora, en nuestra verdadera familia. Sabía lo que eso significaba. Yo no era la verdadera familia. El aguijón de esas palabras me golpeó fuerte. Me deslicé por la pared junto a mi puerta, abrazando mis rodillas, tratando de no llorar. La gota que colmó el vaso vino cuando Frank nos sentó en la sala una noche, su rostro serio, sus ojos evitando los míos. Sarah, necesitamos pensar en el futuro. Julie está creciendo, y los gastos se están acumulando. Tal vez sea hora de que vaya a vivir con su tía Clare. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago, enviada lejos así nada más. Mamá finalmente habló, mirándome, sus ojos tristes. Julie, cariño, podría no ser tan malo. La tía Clare tiene una casa agradable, y te cuidarán bien. Pero mamá, no quiero irme. Quiero quedarme aquí contigo y Anna. La habitación quedó en silencio. Las siguientes palabras de Frank fueron frías y definitivas. Entonces está decidido. Llamaré a Clare por la mañana. Mudarse con la tía Clare fue como entrar en un mundo diferente. Su casa era grande, limpia y siempre silenciosa. Demasiado silenciosa para mi comodidad. El primer día que llegué, estableció sus reglas como si estuviéramos fijando los términos de un tratado de paz después de una larga guerra. Seguirás mis reglas bajo mi techo, Julie. Nada de tonterías, nada de desorden, nada de contestaciones, declaró mientras me conducía por el pasillo hasta lo que sería mi habitación. La habitación era simple, con paredes desnudas y una cama individual en una esquina. No se sentía como un hogar. Asentí, demasiado cansada y molesta para discutir. Tarea justo después de la escuela, quehaceres antes de la cena y luces apagadas a las 9. No toleraré ninguna pereza o descuido, ¿entiendes? Sí, tía Clare, respondí, mi voz un susurro. Habla alto cuando te hablen. No quiero murmullos aquí, replicó. Corregí rápidamente mi tono. Sí, tía Clare. Entiendo. Los días que siguieron se mezclaron unos con otros, cada uno tan estricto e implacable como el anterior. La tía Clare era dura, más dura que cualquiera que hubiera conocido. Tenía una manera de hacer que las conversaciones simples se sintieran como interrogatorios. La tarea también era un campo de batalla. Si sacaba una B en lugar de una A, la tía Clare tenía palabras que dolían más que cualquier otra que hubiera oído antes. Puedes hacerlo mejor que esto. Tu pereza no volará aquí, regañaba, incluso cuando había pasado horas repasando los libros. Lo peor era cómo me recordaba la decisión de mi mamá de enviarme lejos. Si me atrevía a responder o pedir menos críticas, ella respondía bruscamente, no es de extrañar que tu mamá te haya enviado aquí. Necesitas disciplina. Obviamente no la estabas recibiendo. Esas palabras dolían. Siempre dolían. Me hacían sentir no deseada, no amada, como si fuera solo otro problema que mamá había tenido que resolver enviándome lejos. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Aprendí a mantener la cabeza baja, hacer lo que se me decía y hablar solo cuando era necesario.
La tía Clare no tenía paciencia para las lágrimas o las quejas, y yo no tenía energía para luchar. Es por tu propio bien, solía decir después de un regaño particularmente duro, como si la mordacidad de sus palabras debiera moldearme en alguien mejor. No estaba segura de quién se suponía que era esa persona mejor. Todo lo que sabía era que me estaba volviendo muy buena en estar sola, en ser silenciosa, en no ser un problema. Porque en la casa de la tía Clare, no ser un problema era lo mejor que podías ser. Vivir con la tía Clare era sofocante, y me encontraba extrañando a mamá más cada día, aunque sabía que ella me había dejado ir sin mucha lucha. Una tarde, el anhelo se volvió demasiado. La tía Clare estaba fuera, probablemente en su club de bridge, y sabía que tenía al menos un par de horas. Su teléfono siempre se quedaba en el mostrador de la cocina, cargándose junto al frutero. Parecía mi único enlace de regreso a mi antigua vida. Dudé por un minuto antes de recogerlo. Marcar el número de mamá era memoria muscular. No lo había olvidado, tal vez nunca lo haría. Mi corazón latía con fuerza mientras escuchaba el teléfono sonar una vez, 2 veces, luego su voz. Hola. Mamá, soy yo, Julie. Hubo una pausa, una respiración tal vez, luego, Julie, ¿por qué estás llamando? Tragué saliva, mi garganta apretada. Solo quería escuchar tu voz. Otra pausa, más larga esta vez, luego fría, dura, no deberías haber llamado. Pero mamá, te extraño. Extraño casa. ¿Cuándo puedo volver? Su voz era plana, sin emociones, como si estuviera hablando del clima. No puedes. Eso ya está hecho. No llames más aquí. No podía creer lo que estaba escuchando. Mamá, por favor. Simplemente no, Julie. No hay nada aquí para ti. Adiós. Colgó, y la línea se cortó. El silencio en la cocina era ensordecedor. Sentí que mis manos temblaban mientras volvía a colocar el teléfono en el cargador. La finalización en su voz rompió algo en mí. No me quería. Realmente no me quería más. Las lágrimas nublaron mi visión mientras me tambaleaba hacia mi habitación. Cerré la puerta suavemente, sin querer hacer ningún ruido que pudiera insinuar mi rebelión. Me senté en el suelo, con la espalda contra la cama, y me dejé llorar. La habitación se sentía más pequeña que nunca, una caja que se cerraba lentamente sobre mí. Alrededor de 1 hora después, escuché la puerta principal abrirse y cerrarse. La voz de la tía Clare llamó, Julie, mejor que hayas terminado tus quehaceres. Sí, tía Clare, respondí, limpiándome rápidamente los ojos con el dorso de la mano. No quería que viera ningún signo de debilidad. La debilidad no se toleraba aquí. Fui a la cocina para ayudar con la cena como si nada hubiera pasado, pero por dentro era diferente. Me sentía más vacía, más sola. La voz de mamá, esas últimas palabras, se repetían una y otra vez en mi cabeza. Esa noche, la tía Clare descubrió el registro de llamadas en su teléfono. Su rostro se torció en una mueca de enojo mientras irrumpía en mi habitación, su voz un susurro áspero que cortaba el silencio. Entonces, ¿tomaste mi teléfono para llamar a tu madre? ¿Pensaste que podías ir a mis espaldas? Me congelé, la sangre se drenó de mi rostro. Yo, solo quería escuchar su voz. La tía Clare se rió, un sonido áspero y chirriante. ¿Y qué conseguiste con eso, Ella no te quiere, Julie. Incluso tú no puedes negarlo ahora. Sus palabras eran como hielo, y las sentí enfriar hasta los huesos. Agarró mi brazo, su agarre apretado y doloroso. No más teléfono, no más autocompasión. Estás aquí porque ella no te quiere. Recuerda eso. El castigo fue severo. Más quehaceres, reglas más estrictas y la frialdad de la tía Clare, que se aseguraba de que cada día en adelante sintiera cuán no deseada era. La casa de la tía Clare se había convertido en una prisión, cada día arrastrándose más pesado que el anterior.
Estaba claro que yo no era más que una carga para ella, una molestia que solo toleraba porque tenía que hacerlo. Pero incluso ese delgado hilo de obligación se rompió una mañana fría, un año después de mi estadía. «Hoy haces tus maletas, Julie», anunció la tía Clare durante el desayuno. La miré, la cuchara a medio camino a mi boca. «¿Qué? ¿Por qué?» «Tu madre dejó de enviar dinero». «Sin dinero, no hay razón para mantenerte aquí», respondió sin rodeos, sorbiendo su café como si estuviéramos discutiendo algo tan trivial como el clima. Sentí un frío en el estómago. «Entonces, ¿qué me pasará ahora?» Ella se encogió de hombros, un gesto frío y despectivo. «No es mi problema. Puedes ir a vivir con tu abuela. Si ella no te acepta, entonces sería el orfanato». La idea de ir a un orfanato me aterrorizaba, pero la mención de la abuela encendió una pequeña chispa de esperanza. No la había visto desde que era pequeña, apenas la recordaba, pero seguramente no me rechazaría. Empacar mis cosas se sintió surrealista, como si estuviera despojándome de capas de mi vida en casa de la tía Clare. Cada objeto era un recordatorio del año que había perdido. La tía Clare me llevó a casa de la abuela, el viaje en coche en silencio excepto por el zumbido del motor. Llegamos a una casa modesta, más pequeña y acogedora que el imponente lugar de la tía Clare. La abuela nos esperaba en la puerta, su expresión inescrutable. «Esta es Julie, tu nieta», dijo la tía Clare, sin molestarse en las cortesías. «No puedo mantenerla más». Sara dejó de pagar. La abuela me miró de arriba a abajo, sus ojos afilados pero no crueles. «Entiendo. Entra, Julie». La tía Clare no se quedó mucho tiempo. Con un breve asentimiento, se fue, su deber desechado tan fácilmente como me había desechado a mí. Dentro, la casa de la abuela era cálida, llena del aroma a canela y algo dulce horneándose. Se sentía acogedora, un marcado contraste con el ambiente estéril de la tía Clare. «Te quedarás en la habitación de invitados. Supongo que necesitaremos arreglar algunas cosas más permanentes», dijo la abuela, llevándome por el pasillo. La habitación de invitados era pequeña, con una ventana que daba al jardín. Se sentía segura, una palabra que no había asociado con un lugar en mucho tiempo. «Gracias, abuela», dije, mi voz baja, aún insegura de mi bienvenida. Ella asintió. «Somos familia, Julie. Perteneces aquí más que en cualquier otro lugar». En las semanas siguientes, me adapté a la vida con la abuela. Era diferente. Ella era estricta, pero había una amabilidad en sus reglas, una gentileza en sus reprimendas. «Tienes que hacer tus quehaceres, Julie. Todos contribuyen aquí», me recordaba, pero su tono era paciente, no duro. «Sí, abuela», respondía, agradecida por su enfoque justo. Viviendo con la abuela, comencé a sanar. Encontré consuelo en la rutina tranquila de nuestros días, las noches pacíficas y el ritmo constante de la vida que era tan diferente del caos con la tía Clare. Los meses pasaron, y en mi 16º cumpleaños, la abuela tomó una decisión que sellaría nuestro vínculo para siempre. Durante el desayuno, deslizó un sobre por la mesa hacia mí. «Mira esto, Julie», dijo, su voz con una mezcla de seriedad y calidez. Abrí el sobre, sacando algunos papeles con apariencia oficial. «¿Qué es esto?» «Son papeles de adopción, Julie. Quiero adoptarte, hacer las cosas oficiales para que nadie te haga sentir no deseada de nuevo», explicó, observándome de cerca para ver mi reacción. Sentí un nudo formarse en mi garganta. «¿De verdad, abuela? ¿Lo dices en serio?» «Sí, lo digo. No solo estás quedándote aquí, Julie. Eres mi familia, y es hora de que lo hagamos claro para todos». Unas semanas después, se hizo. Fuimos al juzgado, y oficialmente me convertí en Julie Banner, con un nuevo sentido de pertenencia que había anhelado desde que mamá me envió lejos. Con el apoyo de la abuela, comencé a mirar hacia el futuro.
Ella me animó a enfocarme en mis estudios, especialmente en ciencias, que siempre me habían fascinado. Tienes una mente aguda para eso, Julie. Podrías entrar en medicina. ¿Cómo te gustaría eso?, sugirió un día mientras repasábamos algunos de mis proyectos escolares. Me encantaría, abuela. Quiero ayudar a la gente, respondí, la idea echando raíces. Entonces está decidido. Te ayudaremos a entrar en un buen programa universitario. Te apoyaré en cada paso del camino, declaró, su determinación clara. Fiel a su palabra, la abuela estuvo allí para mí durante todos mis años de secundaria. Me ayudó con matemáticas y ciencias, usando sus métodos tradicionales que eran estrictos pero efectivos. Tienes que entender los fundamentos, Julie. No puedes saltarte la base. Insistía cada vez que me costaba con problemas complejos. Me gradué con las mejores calificaciones, gracias a su apoyo inquebrantable. Luego, la abuela me ayudó a navegar el intimidante proceso de solicitud universitaria. Cuando fui aceptada en una universidad de medicina con una beca parcial, estaba tan orgullosa como si ella misma hubiera recibido la aceptación. Manejaremos las finanzas. No te preocupes por eso, dijo la abuela cuando me preocupaba por los costos. Tú enfócate en tus estudios, conviértete en la mejor doctora que puedas ser. La escuela de medicina fue dura pero gratificante. Me atrajo la oncología, la rama de la medicina que trata el cáncer. Fue difícil, emocional e intelectualmente, pero se sentía correcto, como si estuviera exactamente donde necesitaba estar. Completé mi carrera, luego mi internado, y finalmente mi residencia, cada paso un hito que la abuela celebraba. Estás haciendo una gran diferencia, Julie. Estoy tan orgullosa de ti, decía, sus ojos brillando con orgullo. Cuando cumplí 32 años, estaba completamente establecida en mi carrera como oncóloga. Mi vida era ocupada pero gratificante, llena de largas horas en el hospital y la satisfacción de saber que estaba marcando la diferencia. A lo largo de todo, la abuela fue mi ancla, siempre allí para escuchar y ofrecer consejos en los días difíciles. Pero la vida, como a menudo lo hace, me dio otro golpe bajo. La salud de la abuela, que había estado declinando, empeoró. Fue rápido e inesperado, el tipo de declive que te deja luchando por recuperar el aliento. Recuerdo llegar a casa una noche, cansada después de un día particularmente difícil en el hospital. La abuela estaba sentada en su sillón favorito, mirando por la ventana. Su voz era más débil cuando me llamó. Julie, ven a sentarte conmigo un rato, dijo, dando palmaditas en la silla junto a ella. Me senté, tomando su mano en la mía. Se sentía frágil, como una hoja seca que podría desmoronarse bajo demasiada presión. No voy a andarme con rodeos, comenzó, su tono serio. Los doctores dicen que no queda mucho tiempo. Necesitamos hablar de cosas prácticas. El nudo en mi garganta creció. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Abuela, por favor. Ella apretó mi mano, su agarre aún fuerte. No llores ahora, Julie. Tenemos que arreglar las cosas. Necesitas estar lista. Las semanas siguientes fueron un torbellino de visitas al doctor, noches largas y papeleo legal. La abuela quería asegurarse de que todo estuviera en orden para mí, que no hubiera complicaciones con su patrimonio o sus deseos. Cuando llegó el final, fue pacífico. La abuela falleció mientras dormía en casa, tal como quería. El vacío que dejó su partida era palpable, un silencio en la casa que a veces era demasiado pesado de soportar. Planear el funeral fue difícil. Revisé su libreta de direcciones, llamando a familiares y amigos. Las respuestas fueron educadas, algunas incluso cálidas, pero quedó claro que no muchos harían el esfuerzo de venir. Mi corazón dolía no solo por la pérdida de la abuela, sino por la soledad de esta despedida. El día del funeral fue tranquilo, la capilla más vacía que llena. Me quedé allí, sintiéndome extrañamente desconectada mientras el sacerdote hablaba sobre la vida, la pérdida y el legado.
No pasó mucho tiempo después del funeral para que el pasado que creía haber dejado atrás viniera a tocar mi puerta. Mi madre, mi padrastro y su hija, que ahora tenía 20 años, aparecieron inesperadamente. Mi madre no perdió tiempo. «Julie, tienes que compartir la herencia que la abuela te dejó», exigió, su tono autoritario. Los miré, incredulidad mezclándose con ira. «Me dejaste, ¿recuerdas? Hace 20 años decidiste que yo era demasiado carga». La cara de mi madre se torció en una mueca. «Niña ingrata. Ahora eres una doctora rica con una herencia. Nos lo debes». Reí, el sonido amargo. La abuela me adoptó legalmente. Ahora no son nada para mí. El shock en su rostro era casi cómico. Mi padrastro, siempre el matón, se inclinó hacia adelante. «Vas a arrepentirte de esto, Julie». Cuando se fueron, cerré la puerta de un golpe, el clic del cerrojo sonando inusualmente satisfactorio. De pie allí, con la espalda contra la puerta, sentí una mezcla de alivio y renovada determinación. Pocos días después de su primera visita, estaba en el trabajo cuando recibí una llamada de un vecino. «Julie, parece que tu familia está en tu casa de nuevo. Han estado trayendo muebles, parece que se están mudando o algo así». Cuando llegué al camino de entrada, la vista de su coche estacionado frente a la casa me hizo sentir un nudo en el estómago. Entré y encontré a mi madre, padrastro y hermanastra desempacando cajas en la sala, actuando como si fueran dueños del lugar. «¿Qué están haciendo?», exigí, tratando de mantener mi voz firme. Mi madre se volvió, fingiendo sorpresa. «Oh, Julie, solo nos estamos acomodando. Después de todo, esta es propiedad familiar». «No, no lo es. Esta es mi casa, legalmente dejada para mí por la abuela. Deben irse ahora». Mi padrastro dio un paso adelante, una mueca en su rostro. «Haz que nos vayamos. Somos familia, y merecemos una parte de esta casa». Podía sentir la rabia burbujeando dentro de mí. No han sido familia por más de 20 años. No pueden simplemente venir aquí y reclamar lo que es mío. Mi hermanastra, mirando desde un lado, finalmente intervino. «Vamos, Julie. No seas tan cruel. Solo estamos pidiendo lo que es justo». «¿Justo?». Reí, el sonido agudo y amargo. ¿Qué hay de justo en abandonar a una niña? ¿Qué hay de justo en aparecer solo cuando creen que hay dinero? No tenían respuestas, solo muecas y maldiciones murmuradas. «Voy a llamar a la policía», declaré, sacando mi teléfono. Mi madre trató de detenerme. «Te arrepentirás de esto, Julie. He lamentado conocerte durante años». «Esto no es nada nuevo», respondí mientras marcaba el 911. La policía llegó rápidamente. Expliqué la situación, mostrándoles los documentos legales que probaban mi propiedad de la casa y el testamento de la abuela. Los oficiales fueron firmes. «Tienen que irse», le dijo uno de ellos a mi madre y padrastro. «Esta propiedad no les pertenece, y si no cumplen, serán removidos por la fuerza». Mi padrastro me fulminó con la mirada, su enojo claro, pero no había nada que pudiera hacer. «Esto no ha terminado», Julie amenazó mientras recogían sus cosas. «Oh, pero sí ha terminado», respondí, mi tono frío y final. Después de que se fueron, caminé por la casa de la abuela. Cada habitación estaba llena de recuerdos, cada rincón un testamento de su amor y la vida que había construido aquí, una vida que había luchado por dejarme. De pie en su lugar favorito junto a la ventana, hice una promesa, no solo a ella, sino a mí misma. No dejaría que la amargura del pasado empañara mi futuro. Había luchado duro para convertirme en quien era, y continuaría luchando para honrar su legado y los sacrificios